Sean todos muy bienvenidos. Continuamos nuestra lectura de esta segunda carta de Timoteo. La semana anterior, por la gracia de Dios, pudimos comenzar el capítulo número 3, donde vimos de parte del Espíritu Santo a través de Pablo una advertencia concerniente a los tiempos postreros, los días que han de venir, los cuales han sido referenciados como difíciles, peligrosos. ¿Por qué razón? Por la conducta de las personas. Los hombres van a tener conductas de rebelión a la voluntad, a la verdad de Dios, resistencia hacia ella, con apariencia, con aspecto, con forma de devoción o de piedad, pero muy distantes los corazones de las personas en general a la voluntad de Dios. Hombres resistidores de la verdad, como lo fueron aquellos adversarios en los días del siervo del Señor Moisés, los cuales se oponían a la voluntad de Dios, esos hombres Janes y Jambres. De la misma manera, en los postreros tiempos, en los días postreros, habrán hombres opositores a la verdad. ¿Qué harán? Apuntarán a la parte más fácilmente engañable, a la mujer. La mujer, cuando no está protegida por su esposo, cuando no tiene señal de autoridad, no está en humildad, creyendo y dependiendo de la gracia de Dios, es un punto más fácilmente engañable. ¿Cómo lo sabemos? Libro de Génesis capítulo número 3. En el huerto del Edén, el adversario engañó a la mujer Eva. Por ende, estos hombres procurarán engañar a las mujeres que no se han arrepentido para conocer la verdad. Y al no conocer la verdad, no pueden discernir lo bueno de lo malo y serán engañadas por estos hombres del error. ¿Qué debe hacer Timoteo? Evitar estos hombres. Cuando comprendemos que hay personas que resisten la verdad, que rechazan la verdad, que se oponen a la verdad, debemos de evitarles para no caer en su error. Ellos no han de avanzar, su demencia, su estado ajeno a la realidad espiritual se hará evidente, como fue evidente la conducta del error de los opositores a Moisés, porque la victoria final siempre es del Señor. Una muy breve afirmación de lo anteriormente expuesto. La propuesta para hoy es dar lectura a la segunda carta de Timoteo en el capítulo número 3, comenzando con el versículo número 10. La palabra de Dios dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta aquí ponemos un punto final a la lectura de la palabra de Dios por este encuentro. Si el Señor lo permite, avanzaremos la semana entrante. Muy bien, volvemos al versículo número 10. Ahora lo vamos a releer de una manera un poquito más literal. Dice: sin embargo, tú has seguido mi didache, o sea, doctrina, la conducta, o sea, manera de vivir, el propósito, la fe, la paciencia, el amor, la resistencia. El versículo 10 comienza con un contraste, es esta palabra, esta conjunción, sin embargo. ¿Qué contrasta? Contrasta la conducta de los hombres opositores a la verdad, los hombres semejantes a Janes y Jambres. Esos hombres
¿Qué dijo el versículo número 9? Su demencia se hará evidente y no avanzarán. Sin embargo, ¿el contraste cuál es? Entre esos hombres que no han de avanzar, ¿con quién? Con Timoteo. Sin embargo, tú, y en este caso, ¿qué se destaca de Timoteo? En vez de Timoteo ser un resistidor a la verdad, como los hombres de los versículos anteriores, Timoteo es un seguidor de la verdad. ¿Cómo lo sabemos? Porque Timoteo ha seguido, y este seguir tiene la idea de seguir muy de cerca, algo con mucho interés. Ha seguido mi didache o mi doctrina. ¿A quién hace referencia? A la doctrina del apóstol Pablo. Y aquí nos presenta algo que algunos quizás se puedan confundir, en especial si es una de las primeras veces que escuchan acerca de la palabra. ¿Timoteo es un creyente en Pablo? No. Timoteo y todo ser redimido somos creyentes en Dios, en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo. Pero ¿por qué Pablo dice mi doctrina? Porque la doctrina de Pablo la recibió del Señor Jesús. Es la doctrina de Jesús dada, instruida, transferida, enseñada por el apóstol Pablo. Pablo, por la gracia de Dios, podía, tanto en Éfeso, el libro de Hechos, capítulo número 20, tanto en Corinto, tanto en Filipenses, en la carta a los Tesalonicenses, en esta carta de Timoteo y en las diversas cartas del Nuevo Testamento, podía hablar de su conducta, de su enseñanza, porque era la enseñanza que Cristo le dio y él la creyó, la transfirió y, como vamos a ver hoy, la practicó por la gracia de Dios. Cuando se dice mi doctrina, no es algo que Pablo inventó, que Pablo ideó, que elaboró, diseñó, simplemente es algo que Pablo transfirió. Lo recibió del Señor Jesús y lo transfirió, en este caso, a Timoteo. Y Timoteo estuvo muy atento a esa enseñanza, a esa doctrina, a la didache. ¿Cómo sigue? Versículo 10. Ha seguido mi didache, pero algo más ha seguido. Mi conducta, que es un estilo de vida, es una manera de conducirse, es una manera de vivir. El que tiene la didache o la doctrina de Cristo, como el apóstol Pablo, por la gracia de Dios empieza a tener una conducta, una manera de vivir similar a esa doctrina. ¿Cuál es el contraste? Los hombres anteriormente expuestos tenían apariencia de piedad, pero ¿qué no tenían? Manera de vivir o conducta. Ya vimos los versículos desde el 3 al versículo 3 y 4 en particular, una conducta reprobada, una conducta que Dios no avala. Bueno, no así con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo enseña la verdad y vive la verdad. Eso no significa que el apóstol Pablo no tiene defecto o que no tiene pecado, pero el estilo de vida del apóstol Pablo y de todo seguidor de Cristo es un estilo de vida acorde a lo que se cree. Creemos la verdad y el Espíritu Santo nos está transformando para vivir la verdad. Gloria a Dios por el apóstol Pablo, que en vez de negar la piedad, evidencia la piedad en su vida, la devoción, la gracia de Dios salvadora. Timoteo ha estado muy atento a la enseñanza de Pablo y a la manera de vivir de Pablo. ¿A qué más? Al propósito. Un propósito tiene el apóstol Pablo y creemos, dentro de lo mucho que hemos leído del apóstol Pablo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, parte lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Filipenses. ¿Se acuerdan? Él decía tener todo por basura con tal de tener el conocimiento más excelente, que es el conocimiento de Cristo. El objetivo de Pablo, ¿cuál era? Cristo. El propósito de Pablo era Cristo, conocerle a Él, ministrar a Él, anunciarle a Él, proclamar a Él su cruz, su salvación, su gracia, su reino. Ese es el propósito de vida del apóstol Pablo. Y Timoteo estuvo muy cercano al propósito de vida del apóstol Pablo. Cuando creemos, lejos de pensar de que perdemos propósito, al contrario, obtenemos el mejor propósito. Pero claro, ¿qué propósito se pierde? El personal. Esa supuesta doctrina de sueños individuales, éxito, realización, es vana, es del mundo, no es de Dios. Pero hay un propósito superior, el propósito de
ser como Cristo, conocerle a Él, ministrarle. Es el propósito que Pablo tiene para con su propia vida. Y Timoteo lo ha comprendido. Ha estado atento al propósito de la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo sigue? La fe. La fe del apóstol Pablo ha sido evidente, le ha sostenido en medio de las dificultades que vamos a ver hoy. Porque la fe viene seguida de ¿qué? La paciencia. Esta palabra paciencia denota que el Espíritu Santo está operando, permitiéndole a Pablo que avance en medio de dificultades. La fe, la paciencia, ha estado atento Timoteo. ¿Qué más? El amor. El amor del cual el mismo apóstol Pablo nos dijo en la carta de los Corintios que si no lo tiene, nada es. Y así como si Pablo no tiene amor, nada es él, tampoco nada somos nosotros. Si la gracia de Dios no nos está llevando y conduciendo a amar a Dios y amar al prójimo, lo que sea que estamos haciendo está mal. Si no estamos creciendo en amor, lo que sea que hemos creído está mal. Y hay un error, al menos un error en nuestra confianza. Estamos depositando nuestra fe en un lugar incorrecto. Porque el resumen de toda la ley de Dios y de todos los mandamientos de Dios, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y amarás al Señor como a ti mismo. El amor se hace evidente en la vida de Pablo y Timoteo lo ha notado y lo ha seguido de cerca. El amor y la resistencia, el resistir algo. Y ya vamos a ver en el versículo 11 qué resiste, para qué se aplica la paciencia en la vida de Pablo, para qué esta resistencia que ha operado. Pero antes de pasar al versículo 11, notemos algo. Timoteo es un seguidor de cerca de la enseñanza y de la manera de vivir de Pablo, lo que denota que los ministros, quienes nos instruyen, los presbíteros, los ancianos y todo siervo de Dios, tiene una vida pública en el Señor. Y esto es importante, en especial en los días en donde tenemos estos medios digitales y una persona, por ejemplo, lo que nos está tocando a nosotros, estamos anunciando algo en público, la enseñanza, pero ustedes que nos puedan estar escuchando en otra región del mundo no tienen conocimiento de nuestra vida. Es importante que nosotros que hablamos tengamos una vida en la localidad donde vivimos que sea pública y quienes nos rodean nos vean vivir. Así debe suceder en la localidad donde tú estás, que los hermanos, los pastores, los presbíteros, los ancianos que te estén ministrando vivan junto al pueblo y sea evidente. Nosotros necesitamos, como dice el libro de Hebreos, considerar la fe y la conducta de los que nos hablaron la palabra de Dios, imitar su fe. Para imitar al apóstol Pablo, como él decía, imítenme a mí. ¿Por qué imitar a Pablo? Porque él era un imitador de Cristo. Tenemos que ver vivir a Pablo. Y así en el día presente. El apóstol Pablo tenía una vida pública. Alguien podrá decir, a excepción de cuando estaba privado de libertad, porque ahí no podía trasladarse, moverse. Es verdad, Pablo era privado de libertad por la gracia de Dios, por predicar el evangelio de la gracia de Dios, se le privó de libertad en distintas circunstancias, pero su vida era pública, era conocida, incluso su tarea laboral. Un matrimonio, el cual él va a saludar al final de esta carta, trabajaba junto a él, trabajaban en cuanto a tarea laboral y trabajaban en el evangelio junto con todo el grupo de colaboradores, de hermanos y hermanas con los cuales ministraba a Cristo. Tenía una vida abierta, pública. Timoteo la pudo contemplar para tener una referencia de cómo servimos al Señor. No es adecuado que aquellos que nos enseñan la verdad no sepamos de su conducta, de su manera de vivir, no sepamos nada más de ellos de lo que enseñan. No es lo adecuado. En la localidad donde vivimos tenemos que tener la oportunidad de tener tratos los unos con los otros y poder ver cómo se conduce aquel que ministra a Cristo. Como Pablo tenía una vida pública, abierta. Timoteo la vio la enseñanza, escuchó la enseñanza, está leyendo la enseñanza, pero vio todo lo que acompañaba la enseñanza, la manera de vivir. Ahora, volvamos y consideremos estas palabras paciencia, resistencia. ¿Para qué la ha de aplicar? ¿Por qué es necesaria? Mira el versículo 11, maravilloso, pero sorprendente también. Las persecuciones, los sufrimientos, tales como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, qué clase de persecuciones he resistido y fuera de todas
me libró el Kyrios. Resistencia, paciencia, ¿para qué? Para vivir la voluntad de Dios, la voluntad del Señor, del amo. Y parte de esa voluntad, bueno, la hemos leído, la hemos aprendido en el libro de Hechos, en estas mismas regiones donde las vivió Pablo y las padeció. Es necesario que a través de muchas aflicciones ingresemos o entremos en el reino. Parte de la experiencia que tenemos mientras el Señor nos prepara para ingresar a su reino maravilloso, ¿cuál es? El padecer, el sufrir. Y hoy vamos a aprender algo en el versículo inmediato, que es en el versículo número 12. Vamos a aprender algo, que esto no es solamente para el apóstol Pablo, como algunos piensan, sino que vamos a estar todos involucrados. Al apóstol Pablo se le concedió algo que también se nos concede a todos los creyentes, no solamente creer en Cristo, sino padecer por el Señor. Y aquí el apóstol Pablo cita estas regiones, Antioquía, Iconio y Listra. Tú puedes leer de ello en el libro de Hechos capítulo 13, capítulo 14, cómo la gracia de Dios operaba en la administración de la verdad. Pablo anunciaba el evangelio de la gracia de Dios, personas creían, pero en paralelo era expulsado de la región donde anunciaba. Iba a la siguiente región, era rechazado, menospreciado, apedreado. ¿Hasta qué? Hasta incluso en algún punto pensaron que estaba muerto y lo sacaban de la ciudad. Se levantaba el apóstol y seguía ministrando a Cristo. Por anunciar la verdad fue perseguido, fue expulsado, fue agredido, fue apedreado, se lo consideraban hasta incluso muerte. ¿Y qué dice Pablo? De todas estas cosas, de todos estos padecimientos, persecuciones, he resistido. Ahora entendemos el versículo anterior. ¿Qué tenía la vida de Pablo como característica? La resistencia. No abandonó, no desertó. Vienen persecuciones, vienen padecimientos, vienen aflicciones. ¿Qué pensaría la mente natural? Huye y no te involucres más en el ministerio. Sálvate a ti mismo. Resguarda tu vida. No. Resistencia en la gracia de Dios. El poder del Señor operando en la habilidad humana. ¿Para qué? Para que se complete el ministerio del apóstol Pablo. Hay oposición, hay persecuciones, hay aflicciones, pero hay que continuar y completar la tarea. Y esto no debería de sorprendernos. No debería sorprendernos que un siervo del Señor padezca, porque el Señor padeció. Cristo Jesús lo dijo: si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Es una enseñanza del Señor. Por eso los postreros tiempos son tiempos de dificultad. Hermanos, no se dejen engañar con algunas voces falsas que dicen que todo ha de mejorar para que venga Jesús. No, todo ha de empeorar antes que el Señor retorne. Padeceremos persecución, aflicción, hasta que venga el Señor y establezca su reino. En su reino nos gozaremos en seguridad, en paz sin límite. Pero hasta que el Señor retorne y establezca su dominio, su gobierno en esta tierra, las cosas han de ir en peor. Y padecerán los siervos del Señor persecuciones, como el apóstol Pablo en estas regiones. Pero hay una garantía. ¿Cuál es? La promesa del Señor. Y lo está experimentando el apóstol Pablo. Él resistió por la gracia de Dios. Y fuera de todas estas persecuciones, ¿quién me libró? Muy importante el título que le adjudica el Espíritu Santo. Me libró el Kyrios. Esta palabra griega denota la autoridad de Jesús. ¿Por qué Pablo utiliza la palabra Kyrios y no utiliza la palabra Cristo en este caso? Porque demuestra la sumisión de Pablo a la voluntad del Señor que permitió persecución. Aclaramos. Cristo no está persiguiendo a Pablo. Por favor, no se malinterprete. El Señor Jesús no está persiguiendo a Pablo. El Señor Jesús, Dios, está permitiendo la persecución del apóstol Pablo. Y Pablo está sujeto a esa voluntad. Pablo denota sumisión y rendición. Pablo no está contrariado, no está rechazando ni está quejándose ante el Señor por lo que vive, sino que se ha sometido voluntariamente a lo que el Señor permite, sabiendo que todas las cosas han de cooperar para bien y traerán un resultado adecuado, porque siempre, por más que el adversario quiera actuar, siempre el Señor ha de cumplir su voluntad, porque el Señor está por encima de todo. ¿Tenemos un adversario? Sí. ¿Se declara de él como un león rugiente? Sí. ¿Es maligno? Sí.
¿Utiliza personas y seguidores, criaturas angelicales caídas? Sí, pero siempre, siempre la última palabra ¿de quién es? De nuestro Dios. Él está en control, Él está en autoridad, y Pablo ha aprendido eso y por eso lo declara el Señor, y ese Señor le ha librado. Y qué maravilloso saber es que cuando, y esto lo vamos a aprender, cuando todos abandonan, el Señor no abandona, el Señor no olvida, el Señor nunca nos deja atrás, el Señor está con nosotros. Esto lo vamos a aprender un poquito más adelante. Por ahora, persecuciones en la vida de Pablo. Y alguien dice, oh, el hermano Pablo, qué especial, él era perseguido, fue un ministerio particular el que él tuvo. Bueno, en parte sí, pero en parte, versículo 12, ahora también, todos los que deseando vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Qué interesante esta declaración de Pablo. Ahora también los que deseando vivir piadosamente. ¿En qué está relacionado? A la conducta de los hombres que negaban la piedad. Los rechazantes de la piedad, estos resistidores de la verdad. ¿Sí? Su conducta reprobada. En cambio, los que desean vivir piadosamente, ¿cómo se puede vivir piadosamente? En esta preposición, en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no hay piedad válida, no hay devoción, no hay religión válida, no hay nada adecuado, agradable o aprobado por Dios. La piedad se encuentra en Cristo Jesús. Vivir piadosamente en Cristo Jesús te adjudica algo, te hace acreedor de algo. ¿De qué? Persecuciones. Garantizado, está establecido que el que vive piadosamente en Cristo Jesús es perseguido. Las persecuciones, debemos declarar que no solo son físicas, pueden ser persecuciones psicológicas, persecuciones de exclusiones, de rechazo. Hay distintos tipos de persecuciones, pero persecuciones, seguro. Seguro es y está establecido en esta etapa hasta que el Señor retorne que los que viven en Cristo Jesús piadosamente, por la gracia de Dios, no por mérito de ellos, serán perseguidos. Serán perseguidos en voz pasiva. Esto no proviene de ellos, sino que ellos lo experimentan por fuentes externas. Serán perseguidos. Está garantizado. Nuevamente, Jesús se lo dijo a sus seguidores: a mí me persiguieron, a vosotros le van a perseguir. Pero ojo, no desfallezcas. No es un castigo, es una dicha. ¿Qué dice la Escritura? Bienaventurados cuando por mi causa que os vituperen y persigan, digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así fueron perseguidos los profetas antes que nosotros. El apóstol Pedro llegó a decir que ninguno padezca por pecar, pero si alguno padece por la razón de Cristo, por causa de la justicia, encomiende su alma al fiel Dios, cuidador nuestro, y haga el bien. Mejor es padecer haciendo el bien que padecer por pecar. Y hay padecimiento por pecar, como el de estos hombres rechazadores de la verdad. El padecimiento del creyente, del que vive piadosamente en Cristo Jesús por haber creído al Evangelio, por haber abrazado esta fe dada a los santos, es un padecimiento a término. Oh, no teman a los que matan el cuerpo, porque más nada pueden hacer. Es por término el padecimiento. Las persecuciones de Pablo fueron por un tiempo, pero le aguarda algo al apóstol Pablo. Vamos a leer de ello un poquito más adelante. En el siguiente capítulo, en el capítulo final, le aguarda una corona. El apóstol Pablo se regocija en la presencia del Señor en el presente. No hay adversario que acceda al apóstol Pablo ahora. No hay enemigo que le persiga, que lo apedree o que le dé un látigo en la espalda, le dé de azotes. 40 veces menos 1, o sea 39. No hay. ¿Por qué? Porque nadie tiene acceso a la eternidad en gloria que el Señor ha concedido a los creyentes. En cambio, el que rechace esto y rechace la piedad, o sea, la fe en Cristo Jesús, hay algo en la eternidad que sí va a experimentar: el castigo. Ojo, no se malinterprete, nadie es salvo por cómo es perseguido. Nadie se va a salvar porque lo persigan o no lo persigan. La salvación es por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, es una obra de Cristo. Pero el que cree en esa obra y es unido a Cristo y está en Cristo, va a padecer, pero no padece por ser Él. Padecemos por Cristo.
Porque el mundo rechaza la luz, aborrece la luz, y los que están en Cristo y son luz en Cristo van a ser aborrecidos por el mundo. Ese es el punto. Nos persiguen a los creyentes por nuestro Señor, por el rechazo que el mundo tiene hacia el Señor. A mí me aborrecieron, a vosotros les van a aborrecer. A mí me persiguieron, a vosotros van a perseguir. Es la unión que tenemos con nuestro Señor que nos hace un objeto de rechazo del adversario y por ende del mundo, porque el mundo yace bajo el maligno. Lo que estamos aprendiendo es sorprendente, pero es la palabra de Dios. Dice el versículo 13 así: sin embargo, malos hombres e impostores avanzarán a lo peor, engañando y siendo engañados. Alguien podría llegar a concluir, bueno, si estar en Cristo Jesús me va a traer 10, 20, 30, 40 años de persecuciones, de aflicciones, mejor no estar en Cristo Jesús. Ojo, porque mira lo que le pasa a los que no están en Cristo Jesús, quienes son calificados como los malos hombres e impostores. ¿Avanzarán hacia dónde? Hacia lo peor. Mientras los creyentes en Cristo Jesús avanzan hacia el reino de Dios por la gracia de Dios, los malos hombres y los impostores avanzan hacia lo peor. Es interesante esta palabra de malos hombres. ¿Quién es el maligno? El adversario. Al ser estos hombres calificados como malos, denota la palabra una conexión con el maligno. ¿Son hijos de quién? Del diablo. No han nacido de nuevo, no han creído al Evangelio de la gracia de Dios, no van a ser perseguidos por la verdad porque la resisten, pero eso no les va a traer una dicha eterna. Que no se los persigan en el presente a estos malos hombres no les va a traer una dicha eterna. ¿Por qué? Porque avanzan hacia lo peor. ¿Hacia qué? Hacia el engaño. Ellos engañan, pero ellos mismos son engañados. Se creen que engañan a otros, se creen dichosos, virtuosos, pero están siendo engañados con un engaño en particular. ¿Cuál es el engaño? Pensar que no van a rendir cuentas hacia el final. Pensar que no habrá un juicio final, que no hay una autoridad suprema superior a la cual le van a rendir cuentas. Es el engaño del adversario. Pensar que ellos se pueden salvar a sí mismos, que están por encima del bien, del mal, todo tipo de ideas que el ser humano tiene cuando anula a Dios y su verdad. Es un engaño. La verdad de Dios concluye con que toda alma se ha quedado corta de la gloria de Dios, y si no cree en el Evangelio de la gracia de Dios, le aguarda un lago de fuego eterno que ha de padecer, y va a padecer rechinando, crujiendo dientes. O sea, habla de la calamidad que ha de experimentar el alma por la eternidad. Sufrimiento eterno. ¿De qué le sirvió escapar de persecuciones por 20, 30 años? Si va a estar eternamente condenado y castigado por la eternidad, por el juez justo, el cual le va a dar conforme a sus obras. Obras que no están justificadas por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Estos hombres van a lo peor. Engañaron, pero fueron engañados por el maligno, el cual es su padre, porque ellos fueron calificados como malos. Malos somos todos. Pero por la gracia de Dios, el que cree en Cristo Jesús pasa de ese estado de malicia a ser hijo de Dios. ¿Todo por qué? Por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, entregando su inocente vida por nuestros múltiples pecados y resucitando para justificarnos por la fe en su nombre. Y hoy está anunciándose este mensaje a ti que escuchas, para que tú también seas justificado por la fe y recibas el perdón de tus pecados y pases de muerte a vida espiritual. Y pases a formar parte de la familia de la fe. Dice el versículo 14, sin embargo. Este sin embargo nuevamente es un contraste, y va a llegar el primer mandamiento de hoy, que es: sin embargo tú, se está dirigiendo a quién, a Timoteo y todos los que vendrían después que lean la carta. Sin embargo tú, ¿qué? La orden es esta: permanece. La palabra permanece es una palabra que es asociada a ¿qué? A el esperar digno del creyente al retorno del Señor. La palabra permanencia, la palabra resistencia, la palabra de mantener el curso de algo. Así debemos aguardar dignamente al retorno del Señor. Sin embargo, permanece en las cosas que has aprendido. Lo que se ha depositado en Timoteo, lo que se le encomendó, lo que se le instruyó por parte del hermano Pablo, en eso de permanecer, perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor retorne o nos llame.
Esa es la manera digna de aguardar el retorno del Señor. Permanecer, no cambiar, no modificar, no pasar a otro camino, continuar en el mismo camino, en el mismo curso. No hay que innovar, no hay que idear algo nuevo, no. Perseverar, permanecer, mantener, guardar, son todas palabras que están asociadas al retorno del Señor y nuestro aguardar digno. Tú permanece. Estos hombres no permanecieron en la verdad porque la resisten, son malos, engañan y son engañados. Pero tú no. Lo de Timoteo es distinto, es un contraste. Tú permanece, Timoteo. ¿Qué nos preserva del error de los postreros tiempos y de los peligros de los tiempos difíciles y los tiempos de persecución? ¿Qué nos va a sostener? Permanecer en lo aprendido. No te va a sostener otra cosa. Si no permaneces en la verdad, no te vas a poder sustentar, mi hermano. En las persecuciones, en las aflicciones, hay que permanecer en lo aprendido. Permanecer en lo aprendido. Y ha sido, ¿qué más? Convencido. De eso que aprendió Timoteo, fue convencido. Y fue convencido en voz pasiva, lo que significa el Espíritu Santo lo convenció a Timoteo de la verdad que aprendió. No fue que Pablo era tan cautivador, era tan elocuente que lo convenció la manera de enseñar de Pablo. No es la manera de enseñar del apóstol Pablo que lo convenció a Timoteo. Lo convenció el Espíritu Santo a Timoteo que la enseñanza de Pablo era la verdad. Eso lo convenció. La verdad, una vez que el Espíritu Santo nos convence, no la quita nadie. Porque, amigo y hermano, si nos persiguen, filosofías, huecas sutilezas, actuaciones, no te van a sostener cuando venga la persecución. Cuando se te quiera quitar la vida a ti o te quiera quitar la vida de tu familia, no te van a sostener ideas, filosofías y palabras livianas. Lo único que te puede sostener es la verdad. Y estar aferrado a la verdad de Cristo, del verdadero Dios, es lo único que te puede sostener cuando viene el furor del adversario para quitarte la vida a ti o quitarle la vida a los tuyos. Es lo único que te puede sostener. Timoteo fue persuadido de la verdad por el Espíritu Santo. Él debe de permanecer en esta persuasión de la verdad que recibió por el Espíritu de Dios. Has aprendido y has sido convencido, persuadido, habiendo sabido de quién la has aprendido. Nuevamente, hay referencia del que le enseñó. No es alguien engañador que ingresaba en las casas de las mujeres débiles, como aprendimos anteriormente, esos impostores. No. El apóstol Pablo tiene credenciales de la fe. Su fe ha sido evidente y es más, por la fe es objeto de los destratos del adversario. Es encarcelado, es abofeteado, es maltratado, ha padecido persecución. En otro registro, por el libro de Corintios, nos contó que padeció hambre, fue náufrago, padeció en alta mar, ha padecido desnudez, ha aprendido de todo tipo de circunstancias por la verdad. Hay garantías de que él está unido a Cristo y padece por el Señor. Es un siervo del Señor, sujeto a la voluntad del Señor. Timoteo, recuerda eso. ¿De quién aprendiste? No lo aprendiste de alguien que vino como un impostor, del quien no hay credenciales. Sí tenemos credenciales del apóstol Pablo, pero generalmente no tenemos credenciales de ciertos hombres que quieren enseñar cosas nuevas. No hay credenciales de ellos, nadie sabe de ellos y quieren imponerse en nuestras casas. No es adecuado. 15. Y que desde la infancia las sagradas escrituras has sabido, las que siendo para hacerte sabio a salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Timoteo no solo debe de permanecer en las cosas que aprendió del apóstol Pablo, sino que debe de permanecer también en las cosas que aprendió desde el pasado, antes de la llegada de Pablo a su vida, las cosas que aprendió de su infancia, de que era un infante, un pequeñito. Y creemos que es una referencia a la obra de ¿quién? De dos mujeres piadosas que aprendimos de ellas en el capítulo número 1. La abuela Loida, la madre Eunice. Creemos que ellas han sido mujeres de influencia en la vida de Timoteo, instruyéndolo en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras en este contexto hace referencia ¿a quién? Al Antiguo Testamento. Recuerda, en los días de la infancia de Timoteo no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está iniciando aquí. Por ejemplo, esta carta que está recibiendo Timoteo empieza a ser
ser parte del Nuevo Testamento. Pero en los días de la infancia de Timoteo no había Nuevo Testamento aún. Está formándose el Nuevo Testamento con cada una de estas cartas que están escribiendo los siervos del Señor. Timoteo fue instruido en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento y ahora el Nuevo que está aprendiendo Timoteo, tienen algo. Tienen la característica de traer al individuo sabiduría. Son capaces de hacerte sabio, Timoteo. ¿Para qué? Para la salvación a través de la fe que es en Cristo Jesús. Aquí hay que hacer referencia a algo. La salvación a través de la fe que es en Cristo Jesús. La fe viene por el oír de la verdad, de la palabra de Dios, y cuando creemos a la obra de Cristo Jesús, somos salvos. Pero en el contexto de la expresión a Timoteo, es importante comprender que Pablo no está dudando de la salvación de Timoteo, si ya le acaba de declarar al comienzo como un verdadero hijo, como un hijo amado. No hay duda de la salvación de Timoteo. Entonces, ¿en qué opera la Escritura para salvar a Timoteo? Salvarlo del contexto del error de los postreros días. Y esa acción de los impostores, de los malignos, de los engañadores. La Escritura le va a dar salvación, porque la palabra salvación no es simplemente salvación a modo de justificación por la fe, sino que la misma palabra griega denota seguridad, protección. Entonces, Timoteo será protegido del error por las Sagradas Escrituras. No es que Pablo está en duda de que, bueno, vamos a ver si vas a ser salvo, Timoteo. No hay duda de la salvación, o sea, la justificación por la fe de Timoteo. Ya fue laudado eso. Pero de lo que está hablando Pablo es que la sabiduría que necesita Timoteo para discernir y ser protegido del error final, ¿cuál es? Es la sabiduría que trae las Sagradas Escrituras. Esas escrituras que aprendió en la niñez y que debe de permanecer en ellas ahora. Por ende, hermanos, ¿qué necesitamos hoy? Conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo podemos discernir quién nos engaña y quién nos habla la verdad? Si ningún engañador llega a nuestra casa golpeando y diciendo, querido, vengo a engañarte. No le abres la puerta, ¿verdad? No le permites ingresar. Todos los que ingresan o pretenden ingresar diciendo, traigo bendición, traigo algo beneficioso, traigo dicha. Todos llegan así, pero uno ha de discernir el engaño de la verdad a través de la palabra de Dios. Y esto a través del versículo número 16. Dice, toda escritura, literal leemos, toda escritura, Dios inspirada, es una misma palabra, Dios inspirada es un adjetivo, Dios inspirada y útil para didache, para convencer, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura. ¿Qué significa? Génesis capítulo 1 versículo 1, Apocalipsis capítulo 2 en su último versículo, que es el versículo número 21. Toda la escritura desde el comienzo hasta el final del aliento de Dios proviene. O sea, Dios inspirada, que es un adjetivo, significa que proviene de la respiración, del aliento de Dios. Recordando la palabra de Dios a través de su siervo Isaías, ¿se acuerdan? Que la palabra de Dios sale de su boca, del aliento de Dios, de la respiración. La palabra de Dios quedó referenciada por voluntad de Dios en las Sagradas Escrituras. Y aquí es donde muchos tuercen y tropiezan y dicen, pero no son los hombres los que escriben los libros de la Biblia. Ciertamente los hombres los escribió, porque los hombres escribieron, los libros de las Escrituras, pero los hombres que escribieron fueron instrumentos del Dios vivo y verdadero, del único Dios, el creador de los cielos y de la tierra, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, quien sabe todas las cosas. Dios en su voluntad utilizó a los hombres del pasado para que ellos escribiesen lo que Dios ha querido, y por el Espíritu de Dios inspiró a estos hombres para que escribiesen cada una de las palabras. Por ende, nosotros podemos recibir con total confianza todo lo que está escrito, que nos va a dar sabiduría de lo alto para fe, para salvación. Toda la escritura de Dios proviene.
No algunas escrituras provienen de Dios, como algunos han dicho y trágicamente engañan. Toda la escritura es inspirada, proviene de la respiración, del aliento de Dios. O sea, toda escritura, el origen es divino a través de instrumentos humanos. El instrumento para escribirlo fue el ser humano, pero el origen de la palabra es de Dios. Como el apóstol Pedro decía en su carta, sino que los santos varones de Dios siempre que hablaron siendo inspirados por Dios, no de voluntad humana. Jamás la profecía vino por voluntad humana, por eso tampoco la palabra es de interpretación privada, personal, sino que siempre los santos varones de Dios hablaron inspirados por Dios. La voluntad de Dios operó. Es del aliento de Dios que viene la palabra de Dios. La palabra de Dios es sin error. La palabra de Dios no es modificable, la palabra de Dios permanece, tú la puedes y la debes de recibir con total confianza, sabiendo que trae beneficio a tu vida, y es más, diríamos, traerá beneficio a los que te rodean. El aliento de Dios trae la palabra consigo. Por ende, esta no es la palabra de Pablo, decíamos hoy, es la palabra del Señor a través de Pablo. Y así con cada uno de los textos, en cada uno de los libros, es la palabra de Dios a través de uno de sus siervos. Por eso, las voces del presente que dicen, no, yo no voy a hacer eso porque eso es un mandamiento de un hombre. No, en las Sagradas Escrituras no tenemos mandamientos de hombres, tenemos los mandamientos de Dios a través de hombres. Porque es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios, proviene del aliento de Dios. Y si es la palabra de Dios, ¿qué es? Es útil, es beneficiosa, es productiva, porque dice, toda escritura, Dios inspirada, es una misma palabra, Dios inspirada, o sea, proviene del aliento de Dios, y útil, beneficiosa, productiva, fructífera. Recuerda, Dios es un Dios de frutos. En nada se involucra a Dios vano, sin resultado, sin propósito. Dios no es un Dios vano. Dios es un Dios productivo. Y su palabra la mandó ¿con qué fin? Con que nos beneficie para doctrina, para diaché, que nos beneficie para convencernos, que nos beneficie para corregirnos, que nos beneficie para instruirnos en el camino de justicia. ¿Se acuerdan lo que decía nuevamente? Citamos a Isaías, que dice, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará producir para lo que la enviare. ¿Como qué? Como la nieve y como el agua, que no retornan al cielo improductivo, sino que llegan a esta tierra para bendecir la tierra y para que la tierra produzca fruto, ¿verdad? Bueno, así es la palabra de Dios, es dada para fruto. No es vana. Si tú recibes la palabra de Dios, va a haber fruto en tu vida. Va a haber fruto a través de la doctrina, va a haber fruto de convencerte de la verdad, va a haber fruto de ser corregido tu camino, porque hemos nacido en pecado y somos corregidos para caminar como el Señor Jesús por su gracia, y va a haber fruto de ser instruidos en la justicia de Dios. La verdad de Dios no es vanidad, no son filosofías, no son huecas sutilezas, no son palabrería humana que no produce nada. Literal, nada produce, más que sentimientos y emociones pasajeras. La palabra de Dios da fruto, fruto de justicia, fruto que permanece, fruto que va a estar en su reino para gloria de Dios. ¿Y cómo termina esto habiendo pasado nuestro tiempo? Versículo 17. ¿Para qué? Asigna la razón de la palabra y su beneficio, para que completo, o sea, perfecto, maduro, completo, sin carencia, sea el de Dios hombre hacia toda obra buena, habiendo sido preparado. Para que el hombre de Dios, para que el siervo de Dios obre lo bueno y esté sin carencias, sin faltantes, o sea, esté completo, es que es dada la palabra de Dios. La palabra de Dios operará en nuestra vida y nos completará para que hagamos la obra que Dios quiere que hagamos. Sin la palabra de Dios, por ende, estamos incompletos, estamos carentes, estamos faltantes, estamos imposibilitados de hacer la obra de Dios. No se puede obrar sin la palabra de Dios. No se puede vivir sin la palabra de Dios. No se puede ser salvo sin la palabra de Dios, porque nada hace el Espíritu Santo sin la palabra de Dios. Así oraba el Señor, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo seremos santificados? Recuerda, ser santificado es ser apartado para el propósito de Dios. ¿Cómo alguien puede ser santificado sin la verdad? No puede.
Es a través de la verdad. La verdad es la lumbrera, es la luz que alumbra el camino para que nuestros pies no tropiecen. Sin la verdad de Dios no hay nada. La verdad de Dios, ella nos ha de transformar, nos ha de formar a la imagen de Cristo Jesús, para que le reflejemos en esta vida, para que los hombres conozcan la gracia de Dios y vengan a salvación, si Dios les concede que se arrepientan y escapen de aquel lazo en el que se encuentran cautivos a merced del adversario, o sea, por voluntad de Él. La verdad de Dios es fundamental. Por eso debes de permanecer en la verdad en los tiempos, ¿cuáles? En los peores tiempos. En los postreros tiempos, en los tiempos de la persecución. En vez de desertar, en vez de divagar, en vez de abandonar, hay que esforzarnos. Hay que perseverar, hay que permanecer en la verdad. La verdad de Dios es la que nos protege, la verdad de Dios es la que nos sostiene, la verdad de Dios es la que nos corrige, la verdad de Dios es la que nos instruye, la verdad de Dios es la que nos hace completos para toda buena obra. Qué maravillosa enseñanza la de hoy. Qué bueno saber que tenemos la verdad de Dios. Y a través de ella que aprendemos que Cristo Jesús vino a esta tierra para morir por nuestros pecados, que en la cruz del Calvario entregó su inocente vida, que murió, que fue sepultado y que por el poder de Dios el Padre resucitó de entre los muertos, para que si tú hoy te arrepientes, o sea, te pones de acuerdo con Dios, con el juicio que Él ha hecho de tu estado de pecado, y crees en que Dios levantó entre los muertos a Cristo Jesús, tú recibas la justificación por la fe, el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna. Esa es la verdad que proclamamos a toda criatura para la gloria de Dios. Nos resta la invitación para aquel que nos desee acompañar semana entrante, Dios mediante, comenzar con el último capítulo, el capítulo número 4 de la segunda carta de Timoteo. Sea la gracia de Dios con todos los que aman a Jesucristo.